Muy bien, pues bueno, saludos a todos los que ya están por ahí en la llamada acompañándonos. Igual aquí los que nos acompañan presencialmente, pues qué bueno que podemos estar juntos esta tarde. Esperemos que esté muy bien. Y si está ahí en su casa, pues prepare este tiempo. Va a ser un tiempo cortito. Vamos a hacer la introducción al tema de los hábitos. Es un nuevo tema que tenemos para el día de hoy. Y ahí mientras usted va viendo la presentación y las imágenes y todo, pues sería muy bueno que pueda hacer apuntes, sería muy bueno que pueda hacer preguntas también a través del chat ahí en Zoom. Entonces le animo a que si no lo ha hecho todavía, vaya por una libreta, vaya por su computadora, por su tablet o por su celular, incluso si ahí es donde hace anotaciones para que pueda estar ahí apuntando. Vamos a ver cosas a lo mejor que son ya conocidas en cierta manera, pero que a la vez pueden ser muy prácticas para nosotros en ayudarnos a situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, y cómo nosotros podemos empezar a ver desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Desde lo que dice la palabra acerca de estas situaciones muy normales para cada uno de nosotros. Y pues ya sabe que si tiene alguna pregunta o alguna duda puede hacerla ahí a través del chat. De hecho, voy a estar como que haciéndole varias preguntas y me gustaría que esté ahí contestando. Y ahí en algunas pausas podremos checar ahí sus comentarios y las respuestas a las preguntas. Y bueno, pues nada más me avisan cuando ya podamos ver la presentación. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a... Bueno, el subtítulo de este tema, el título principal es Los hábitos, el subtítulo es ¿Cómo practicar el dominio propio? Y no sé si usted recuerda, pero hace ya algunas semanas estuvimos viendo los frutos del Espíritu. Y el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y qué interesante, qué emocionante es que vamos a poder enfocarnos a través de esta serie de 4 episodios, enfocarnos en este fruto en particular, el fruto o esta faceta del fruto del Espíritu, que es el dominio propio, ¿sí? Yo lo necesito, de seguro muchos que estamos aquí lo necesitamos. Me atrevería a decir que todos necesitamos en algún área de nuestra vida o de nuestro carácter desarrollar el fruto del dominio propio cada vez más, cada vez más. Así es de que vamos a empezar a ver acerca de esto. Y cuando hablamos de hábitos, recuerdo cuál fue la primera vez en la que yo, o más bien, en la que yo entendí qué significaba esta palabra, hábitos. Yo era un niño, estaba en primaria. Y recuerdo que, bueno, yo estudié en una escuela católica y por lo tanto había como mucha familiaridad con cuestiones de, pues los ritos, las ceremonias, los títulos, todo eso, o sea, que se manejan pues dentro del clero, de la organización religiosa de la Iglesia Católica. Y recuerdo que yo no sabía cómo se le llamaba esas vestimentas que usan los monjes y que usan las monjas. Y de repente escuché a una persona decir, tal, fulanito de tal tomó los hábitos. Ay, qué raro, ¿verdad? Y no sabía que a la vestimenta que usan, ¿sí? Probablemente es muy conocida, ¿no? Yo creo el tipo de vestimenta más conocida es esa como, pues como una bata, ¿verdad? Café, color marrón o color oscuro. Es una pieza completa que usan tanto los monjes o las monjas y todos los días tienen que vestir esa prenda, ¿sí? Todos los días tienen que usar este tipo de vestimenta como parte de una, pues como parte de una disciplina rigurosa en su vida.
Tiene todo un significado, pero ahorita no lo vamos a ver. Y a esa vestimenta se le llama hábitos, ¿sí? Y es bien interesante que cuando tú vas a la definición de la palabra hábito, una de estas, de sus significados es precisamente la vestimenta que una persona con cierto rango, con cierta posición o con cierto puesto usa. Como es el caso de cuando yo era niño, yo me di cuenta de que los hábitos, así se le llamaban a la vestimenta que usaban los monjes y que usaban las monjas. Pero igual pueden aplicar para la vestimenta que usa un soldado, por ejemplo, el uniforme que tiene que usar siempre. Y así en muchas áreas de trabajo particulares. Y por lo tanto, los hábitos es algo que de lo cual tú te estás vistiendo y que tú estás usando día con día, día con día. ¿Sí? Por ejemplo, ya en la imagen que tenemos en la presentación, podemos ver una foto de alguien que está representando a Jesús. ¿Sí? Y cuando en la Biblia vemos, por ejemplo, como este versículo de Romanos 13, 14, que dice, vestidos o vístanse del Señor Jesucristo, vemos así muchos versículos similares en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde se nos está invitando, se nos está animando, de hecho se nos está ordenando que nos vistamos del Señor Jesucristo. Y no quiere decir que vamos a ir a una tienda y vamos a comprar ropa como la de Jesús y nos vamos a vestir como Jesús, ¿verdad? Porque no dice vístanse como el Señor Jesucristo, sino que dice vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que del carácter, de la manera como es Jesús, de la manera como Él piensa, de la manera como Él siente, de la manera como Él toma las decisiones, como Él actúa, así nos está invitando la palabra que nosotros nos vistamos y que hagamos un hábito, que hagamos una costumbre de ser como nuestro Señor Jesucristo. Y este verso de Romanos 13:14 es muy interesante porque dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis o no proveen para los deseos de la carne. Y resulta que la naturaleza humana hace esto pero al revés. Todos los seres humanos vivimos con una naturaleza dentro de nosotros que junto con el sistema del mundo en el que vivimos, todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que hay en nuestro interior también en nuestra naturaleza nos proveen para que vivamos conforme a los deseos de la carne, a los deseos de nuestro cuerpo, a los deseos de nuestros pensamientos, de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, de los deseos que hay en nosotros. Así queremos vivir. ¿Sí? Y que por lo general nos llevan a hacer todo lo opuesto a como es Jesús. Qué impresionante. Cuando nosotros obedecemos y cuando nosotros proveemos y actuamos conforme a los deseos de nuestra naturaleza humana, resulta que vamos poco a poco transformándonos y nos convertimos en lo opuesto, totalmente en lo opuesto a lo que es Jesús y a cómo es Jesús. Imagínate. Y así somos los seres humanos sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Cristo. Somos totalmente opuestos a la manera en la que piensa Jesús. Somos totalmente opuestos a la manera en la que Él trata a las demás personas. Somos lo opuesto a la forma en la que Él maneja el tiempo, hablando humanamente. Pero las buenas noticias son que el deseo de Dios y el propósito para nosotros es que eso se invierta. Porque los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sí? Tú y yo
No importa qué sistema de creencias tengamos, no importa dónde hayamos crecido, no importa la manera en la que pensemos, todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y fuimos creados con el propósito de reflejar a aquel que nos creó, a Dios. Eso es para los seres humanos aquí en México, en Estados Unidos, en Japón, en África, donde sea. Ese es el propósito para todos y cada uno de nosotros, ser un reflejo de nuestro Creador. Pero debido al pecado nosotros no podemos cumplir con ese propósito por nosotros mismos. Pero gracias a Jesús y gracias al poder de Dios que Él nos da a través de la palabra, es que esto se vuelve una realidad, y es que este versículo se puede volver una realidad en tu vida y una realidad en mi vida. Y se invierte, ¿sí?, esta realidad en la que nosotros podemos vestirnos de Jesús y aprender a ser como Jesús y empezar a dejar los deseos de nuestra carne, ¿sí? Pero obviamente esto no es fácil. Obviamente esto implica una lucha, implica un proceso de transformación. Y es lo que vamos a estar viendo en estas clases, en estas 4 semanas, a partir de hoy. ¿Cómo es este proceso de transformación en el que nosotros empezamos a ser como Jesús? Y podemos empezar a desarrollar el dominio propio para dejar atrás viejos hábitos, viejas costumbres, y empezar a adquirir nuevos hábitos o nuevas costumbres, o fortalecerlas si es que ya hemos comenzado a hacerlo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver solamente 2 puntos y vamos a ver definiciones, vamos a ver varios conceptos, qué es lo que significan, porque en este proceso, en esta lucha en el que nosotros tenemos que aprender a vencer hábitos destructivos o que nos dañan o que dañan a otras personas, nosotros necesitamos saber hacia qué estamos luchando, hacia qué estamos atacando. Y por eso ahorita vamos a ver una serie de conceptos que son esto que vamos a llamar las inclinaciones básicas, ¿sí?, para saber hacia qué es lo que nosotros tenemos que luchar, qué es lo que nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios para cambiar. Y luego vamos a terminar con un conjunto de principios bíblicos que nos enseñan cómo es que nosotros podemos usar los hábitos para agradar a Dios y para cambiar nuestro carácter, ¿ok? Entonces vamos con el primer punto, que son las inclinaciones básicas. Primero, ¿qué es una inclinación? Una inclinación es un deseo natural que nos impulsa a actuar de cierta manera según el conjunto de circunstancias que nos rodean. Es decir, una inclinación por lo general no es algo que meditamos y que hacemos concienzudamente, sino que es algo que nos nace hacer. Es algo que, por eso es un deseo natural, es algo que surge de nuestra naturaleza y nos impulsa a actuar de cierta manera, ¿sí? Obviamente una inclinación puede tener una connotación negativa, puede ser algo que nos está impulsando a actuar de manera negativa, pero también una inclinación también puede ser algo positivo, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia habla acerca del afecto natural. Seguramente usted en algún punto ha escuchado mencionar este concepto en la Biblia, el afecto natural. Se refiere al afecto, al cariño, al amor que podemos tener las personas hacia nuestra familia, por ejemplo. Los padres hacia los hijos hacia los padres, un hijo hacia uno de sus hermanos o hermanas, o entre amigos también. Este afecto natural es algo que ya está ahí en nosotros, ¿sí? Y que se da solo, y no tenemos que aprenderlo, no nos tienen que enseñar a hacerlo, porque ya es una inclinación que está en nosotros.
Y tiene su explicación y todo, ¿verdad? Pero por ejemplo, una madre cuando se convierte en eso, en madre, empieza a desarrollar una inclinación natural a cuidar a su hijo, a su hija, ¿sí? Y a veces le llaman el instinto materno, ¿verdad? Por eso le llaman instinto. ¿Por qué? Porque es algo que se da naturalmente. Los hombres por naturaleza tenemos una inclinación a ser protectores, ¿sí? A buscar cómo cuidar de la gente, cómo cuidar de nuestra familia, cómo cuidar de los más pequeños, de los más vulnerables. Obviamente, el pecado ha hecho que nosotros tengamos inclinaciones que no sean buenas también, y que tengamos inclinaciones que nos lleven hacia ser esclavos. Y eso lo vamos a ver ahorita en otro de los conceptos. Pero vemos ahí el Salmo 58, verso 13. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Impíos significan todas aquellas personas que hacen lo contrario al carácter de Dios, que no buscan a Dios, que no buscan obedecerlo, no buscan agradarlo, no buscan seguirlo. ¿Y quiénes son impíos? Nosotros diríamos: el narco, el ladrón, el ratero. Pero la Biblia dice que todos los seres humanos lo somos. Dice: no hay ni uno solo, no hay nadie que busque lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Está en Romanos capítulo 3. De modo que cuando la Biblia habla de impíos se refiere a todos nosotros. Todos los seres humanos heredamos la naturaleza pecadora desde Adán y Eva y nuestros padres. De modo que por eso dice que desde la matriz, desde que nacieron, es que nosotros cargamos con una inclinación hacia la maldad, ¿sí? Y tú dices, ahí dice: se descarriaron hablando mentira. Daniel, los bebés no hablan. Pero el hablar es el fruto del pensamiento. Por lo tanto, lo que está diciendo es que la maldad se encuentra en el interior del ser humano desde que nace, ¿sí? Por eso no tenemos que enseñarle a los bebés a portarse mal, a ser egoístas, ¿sí? Porque ya es algo que traemos por naturaleza. Y eso es inclinación. Vamos al siguiente concepto. Bueno, aquí se me estaba pasando. Cuando nos dejamos llevar por estos impulsos negativos es cuando se convierten en hábitos. Y ahorita vamos a ver lo que es un hábito, ¿sí? Y es triste, por ejemplo, el caso de Génesis 6:5, donde Dios había creado al ser humano perfecto, pero ellos al desobedecer empezaron a corromperse, empezaron a cambiar sus inclinaciones. Dios no creó al ser humano con la inclinación hacia el mal, sino que esto vino por producto de la desobediencia, ¿sí? Al desobedecer y al apartarse de Dios es que nosotros adquirimos esta naturaleza y que se le conoce como la depravación total. Es un término teológico que tiene su propia clase, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a ver. Pero la maldad en el ser humano se fue haciendo que se fuera corrompiendo hasta llegar a este punto donde Génesis 6:5 dice que: y vio Jehová el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué triste, ¿sí? Y aunque Dios tuvo un plan, diseñó un plan para salvarnos, ¿sí? Y lo hemos estado viviendo hasta la fecha, hasta el día de hoy, podemos ver que esto sigue sucediendo. Aún después de que Dios salvó al ser humano de haberse corrompido a tal grado, se volvió a corromper. ¿Qué nos habla de esto? Que esa naturaleza humana
sigue en nosotros, ¿sí? Sigue en nosotros. ¿Cuántos avances se han hecho en cuestión de leyes, en cuestión de medicina, en cuestión de tecnología? En algún punto el ser humano llegó a creer que por haber alcanzado ya un pico tecnológico, por ende la naturaleza del ser humano iba a cambiar, íbamos a cambiar esa tendencia, ¿sí? Después de haber pasado de 2 guerras mundiales y haber visto lo peor a lo que podíamos llegar los seres humanos, ahorita ya que casi 100 años después, vemos que no hemos mejorado para nada. El ser humano seguimos igual, debido a nuestra inclinación hacia el mal, hacia el pecado. Bueno, ya me fui muy profundo, pero ahí eso tiene que ver con las inclinaciones. Ahora vamos a ver qué es un impulso. Vamos de grado menor a mayor, ¿eh? Empezamos con una inclinación, luego vamos a ver qué es un impulso. Un impulso es una inclinación espontánea y repentina para actuar en forma arrebatada. Es decir, un impulso es algo que tú no piensas, ¿sí? Por eso es espontáneo, por eso es repentino. Y por lo general es algo que te lleva a hacerlo de manera arrebatada. Por lo tanto, casi siempre cuando nos dejamos llevar por impulsos, pues algo termina mal, ¿sí? O hacemos algo mal. Por ejemplo, cuando hablamos por impulso, ¿verdad? Cuando no pensamos lo que vamos a decir. Está ahí Eclesiastés 5:2, dice: no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, cuida lo que hablas. No te apresures a hablar, ¿sí? Que tu corazón, que tu mente no se apresure a querer decir todo lo que está pasando por ahí, ¿sí? Y aunque aquí lo está diciendo en un contexto, ¿verdad?, que lo debemos de hacer en cuidado hacia Dios, en respeto hacia Dios, pues esto es siempre, porque Dios siempre está presente en nuestra vida, ¿verdad? Pero muchas veces no somos tan conscientes de ello. Cuando estamos hablando con nuestra familia, cuando estamos hablando con compañeros del trabajo, de la escuela, con amigos o con simples conocidos, no pensamos, ay, Dios está ahorita en este momento y me va a escuchar lo que estoy hablando. Pero sí lo es, sí lo está. Sí. Y no solamente para tener un respeto hacia Dios, sino también, en muchos de los casos, tener un respeto hacia las personas. Debemos de cuidar qué es lo que decimos con nuestra boca. Pero los impulsos son así, ¿no? Repentinos, arrebatados. Y aquí me gustaría preguntarte algo. Tú, mientras estamos hablando, ¿tú puedes reconocer esto en tu vida? ¿Puedes identificar en qué áreas a lo mejor eres un poco más débil en cuanto a dejarte llevar por impulsos? Puede ser esta, la que decíamos de hablar, ¿sí?, de las palabras, de hablar sin pensar, pero a veces pueden ser otro tipo de impulsos. Por ejemplo, el ser impaciente y por lo tanto no esperar a que algo esté listo y tú empiezas a actuar, ¿no? No esperar a que te den las indicaciones completas de cómo hacer algo y tú ya empezaste, ¿verdad? Y este es clásico de mexicanos, que no nos gusta leer instructivos, ¿verdad? Y ahí al tanteo, a la intuición, a ver cómo nos sale, y empezamos, ¿verdad?, a armar esa cosa, y al final terminamos leyendo el instructivo porque lo hicimos mal. Pero el impulso de la impaciencia nos llevó a hacer eso. ¿Qué otros impulsos puedes reconocer en tu persona, en tu vida? ¿Sí? A veces puede ser el andar deprisa. A veces puede ser el tomar decisiones, ¿verdad? Simplemente por
porque crees que ya algo que está sucediendo es algo bueno, sin pedir a lo mejor consejo, o sin meditarlo, o sin orar también. Y bueno, vámonos con el siguiente concepto. Entonces vimos inclinación y luego impulso, y ahora vamos a hábito. Un hábito es un patrón de conducta involuntario que se adquiere por repetición continua y que por lo general refleja el carácter de una persona. ¿Sí? Es interesante que un hábito es algo involuntario. ¿Por qué? Porque lo has practicado ya tantas veces que ya lo haces a veces sin pensar. ¿Sí? Por ejemplo, el hábito de tu alimentación, el tipo de alimentación que cada persona podemos tener. ¿Sí? Algunos ya estamos acostumbrados a almorzar huevo por la mañana, ¿verdad? O algunos están acostumbrados a desayunar ligero porque tienen que irse muy temprano a trabajar, una fruta nada más, un yogur o algo así, un café y unas galletas. Y se vuelve un hábito, se vuelve un hábito, porque es algo que estás haciendo constantemente, repetidamente, ¿sí? Y que refleja nuestro carácter. Por ejemplo, si somos impuntuales, por lo general nuestro hábito va a ser ese que te decía ahorita, ¿verdad? Desayunar a prisa, o a veces no desayunar y salirnos así al trabajo, a la escuela, etc. Y los hábitos no necesariamente tienen que ser algo negativo, aunque ahorita pues hemos puesto ejemplos negativos. Un hábito también puede ser algo positivo. Por ejemplo, los hábitos de higiene, ¿no? Como el lavarte los dientes, tener una buena higiene bucal, la limpieza en tu casa. También se vuelven hábitos y los hábitos pueden ser buenos, pueden ayudarnos a hacer una buena rutina de nuestra vida, pueden ayudarnos a hacer buenas costumbres, pero a la vez también pueden afectarnos cuando se vuelve algo negativo. Por ejemplo, Segunda de Reyes 17:40, Dios le estaba reclamando a las personas que no se habían hecho una costumbre buena. Él les dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Y ahí se estaba refiriendo a la idolatría, algo que el pueblo de Dios empezó a adquirir como un hábito, ¿sí? Y fíjate cómo llevamos esta cadena, este proceso en cadena, ¿no? La inclinación del pecado y la maldad nos lleva a hacer algo por impulso, que a lo mejor puede ser en este caso, en el caso del pueblo de Dios, motivados por las circunstancias a su alrededor, por los pueblos que estaban oprimiéndolos y que les estaban cada vez presionando más para que adoraran a otros dioses, haciéndoles creer, no, su Dios no los escucha, su Dios no viene a rescatarlos, su Dios no viene a su ayuda, ustedes tienen que clamar a estos dioses. Y entonces el impulso, motivados por el temor, ¿verdad? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que si tenemos que orarle a San Juditas, ¿verdad? ¿Qué tal que si tenemos que voltear de cabeza a ese santo? Porque así es como se va a cumplir esto que yo tanto estoy pidiendo. Nada más por mencionar un ejemplo. Actuamos por impulso y una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que se vuelve un hábito. Y así se volvió una costumbre mala para el pueblo de Dios, el apartarse de Él y empezar a depender de otras cosas. Pero dependencia es algo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, los hábitos pueden ser buenos, pero también pueden ser negativos. Y luego, vamos al siguiente concepto, que es la obsesión.
Una obsesión es una preocupación persistente y molesta relacionada con una idea irracional. A veces una obsesión puede partir de un conjunto de hábitos, ¿verdad? A veces puede partir de algo que nos ha afectado en nuestra vida. Puede ser alguna situación traumática, o simplemente parte de nuestra personalidad y de nuestro temperamento. Por ejemplo, ahí en la imagen puse algo que podía representar una obsesión por el orden. Sí. Y muchas veces esto puede ser parte de nuestra personalidad, simplemente que nosotros buscamos siempre que todo esté ordenado. No nos gusta el desorden porque nos estresa, ¿verdad? Nos hace sentir que no tenemos control de las cosas. Y como que todo está desordenado, a veces nos puede dar la apariencia de que si está desordenado está sucio, o si está desordenado está todo desarreglado y no voy a encontrar las cosas cuando las quiera encontrar en el lugar donde deban de estar. Pueden haber muchísimas razones, ¿verdad?, para este tipo de obsesión, cuando hablamos acerca del orden o del control. Y de repente ya esto se vuelve una preocupación persistente y molesta. Molesta para ti mismo, ¿verdad? Porque te molesta que no puedas hacer algo hasta que esa obsesión no esté aliviada, no esté complacida, ¿sí? Y molesta también puede ser para otras personas, ¿verdad? Porque luego resulta, parece adrede, que aún dentro de nuestra misma familia las personalidades suelen ser tan diferentes, ¿verdad? Y algunos podemos ser como que muy obsesivos por el orden y otros pueden ser lo contrario totalmente, ¿sí? Súper desordenados. Sí, y dejan una cosa en un lugar y dejan otra cosa en otro lugar, etcétera. Hablando nada más de este tipo de obsesión, ¿no? Pueden haber muchos más tipos de obsesiones. Pero nada más como un ejemplo para que veas cómo se vuelve una preocupación persistente, molesta y a veces hasta irracional. ¿Irracional por qué? Porque, por ejemplo, vamos, siguiendo esta misma línea de la obsesión por el orden. Tú no necesitas, por decir, que toda tu ropa esté ordenada para realizar tu trabajo, ¿no? Y ahorita más que venimos de un tiempo de pandemia donde a lo mejor varios de nosotros hicimos trabajo en casa o así, y a lo mejor te enfrentaste a esta situación, ¿no? Porque antes tú salías, ibas a una oficina, ibas a tu área de trabajo y ya sabías que ahí pues todo tiene su orden, todo tiene su acomodo. Pero el trabajar en casa pues te implica que tienes que llevar esta misma disciplina y este mismo orden, pero a tu casa. Y ahí puede ser muy, pero muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, quienes requieren de silencio, les gusta trabajar en silencio, no soportan ningún ruido, no soportan la música ni nada, quieren trabajar en silencio. Y resulta que en tu casa hay todo menos silencio, ¿sí? Y no precisamente porque el silencio te impida hacer tu trabajo, o sea, así, objetivamente, o sea, tú puedes, por decir, no sé, tienes que escribir un reporte de algo, por poner un ejemplo, ¿no? El silencio no te impide mover tus manos para escribir, no te obstruye la vista para poder ver, no, ¿sí? Pero en tu mente es un ruido, es una barrera ahí que está y que no te deja concentrarte. Y se vuelve algo irracional, ¿sí? Que tú ni siquiera puedes explicar por qué y cómo, pero tú quieres decirles a todos, cállense por favor, ¿verdad? Porque no me puedo concentrar. Y todos están como que, ¿qué le pasa? Está loco. Por eso es que se vuelve algo irracional cuando ya es una obsesión, ¿sí? Cuando ya es algo que se está empezando a salir de control.
Cuando todavía está en control, bueno, podemos decir que no ha llegado a ser una obsesión. Cuando tú todavía puedes controlar y tú puedes, bueno, ok, están haciendo ruido, nada más es un ratito, me voy a esperar, se va a tranquilizar aquí la situación y ya puedo continuar con mi trabajo, ¿no? O me voy a tal cuarto, a tal área de la casa, de ahí es donde menos ruido voy a percibir y puedo hacerlo tranquilamente, ¿no? Cuando tú lo puedes mantener bajo control, bueno, ahí no se ha vuelto una obsesión todavía, ¿sí? Pero cuando ya se está haciendo algo persistente, molesto, irracional, entonces puedes empezar a ver que sí se está volviendo una obsesión. Por ejemplo, Hechos 26:11, que está diciéndonos, aquí está poniéndonos un ejemplo, dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sabes de quién está hablando en este verso? Seguramente ya te vino a la mente a qué personaje se está refiriendo. Pues es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, ¿sí? Pero antes de ser el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, y cuando él, por un celo religioso, ahora aquí podemos cambiar esa palabra celo por obsesión, una obsesión religiosa lo consumía a tal grado que no podía vivir en paz sin que los cristianos estuvieran siendo castigados, estuvieran siendo encarcelados y estuvieran siendo, pues, ¿cómo se puede decir? Para lo que él era, ellos estaban ofendiendo a Dios, ¿sí? Y por eso es que él iba y los perseguía enfurecido. Era una obsesión en él. Pero qué bueno es Dios, que Él sabe cómo tratar las obsesiones, aún con el peor de nosotros, ¿verdad? Porque así como lo hizo con Pablo, también lo puede hacer con nosotros si hemos llegado a tener alguna obsesión. Y vamos al siguiente punto, que es la compulsión. Y vamos subiendo, ¿verdad?, de grado. Inclinación, un impulso, un hábito, una obsesión y ahora una compulsión. Una compulsión es un impulso irresistible e irracional que nos impulsa a actuar aún contra la propia voluntad. A lo mejor una obsesión puede que la justifiquemos con ciertas razones. No, es que, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, ahorita el caso que decía, me gusta el orden, me gusta la limpieza, me gusta trabajar bien, entonces justificamos una obsesión, ¿verdad? Porque tiene motivaciones correctas para nosotros. Pero una compulsión ya es un tanto injustificable. Y incluso para nosotros mismos ya llega a ser notorio que algo no está bien, ¿sí? Por ejemplo, puse ahí una imagen para representar ahorita algo muy común de nuestra vida diaria, de nuestra sociedad, que es el uso de los aparatos móviles, celular, un tablet, un videojuego, ¿sí? Y que a veces, sin darnos cuenta, ¿por qué? Porque hemos seguido esta cadenita, hemos seguido este proceso, ¿verdad? Que por nuestras inclinaciones, por el impulso, porque nos gusta, porque es satisfactorio, porque de hecho ahorita ya hay más estudios que nos muestran por qué es que se puede volver una compulsión el uso del celular o de las redes sociales, porque genera en nuestra mente ciertos grados de satisfacción y de placer, ¿sí? De muchas maneras, de muchas formas. Por poner un ejemplo nada más, el uso de las redes sociales. De hecho, hace días salió una noticia en la que un estudio estaba mostrando cómo Instagram
puede perjudicar la salud mental de los jóvenes. Y alguna de las razones por las que se menciona esto es porque puede afectar el autoestima. ¿En qué sentido? En que los jóvenes siguen a muchas personas, a los llamados influencers, ¿verdad? Que son personas que adquieren una presencia fuerte en las redes sociales a través de obtener muchos seguidores por diferentes motivos, ¿verdad? Puede ser que hagan cosas graciosas, puede ser que estén mostrando contenido de cierto tema en particular, de videojuegos, de cocina, de moda, de viajes, etcétera, un sinfín. Y a la gente le gusta esto, a la gente nos gusta ver, ¿verdad?, cosas que nos satisfacen. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, las niñas ven a estas jovencitas con una apariencia casi perfecta, ¿verdad? La piel perfecta, el maquillaje perfecto, el peinado perfecto, la ropa más actual, que están de acuerdo a sus redes sociales. Parece que siempre están en un lugar diferente cada día, cada semana. Están de viaje y tienen una vida llena de lujos y cómoda. Al menos eso es lo que la red social te da a pensar. La realidad puede ser muy diferente, ¿sí? La foto que está ahí puede ser muy diferente, y si te enseñaran la foto original y la compararas con la que está presentada allí en redes sociales, te darías cuenta que usaron Photoshop, pero en todos los detalles, ¿sí? Pero muchas veces no solemos diferenciar la realidad de la fantasía. Y las redes sociales se prestan mucho a eso, que creemos que lo que estamos viendo es la realidad. Así es, que así es en verdad. Así es en verdad la vida de esas personas. Y viene una comparación hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y esto puede suceder no solo con redes sociales, puede suceder con una película, puede suceder con series, con novelas, etcétera, donde tú ves la vida de cierto personaje y luego te comparas contigo mismo y tú dices, ay, yo no me gustaría vivir lo que esa persona está viviendo. Yo no soy nadie. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese tipo de ropa, porque yo no tengo ese tipo de apariencia, porque yo no vivo ese tipo de experiencias. Y entonces te afecta en tu autoestima, te afecta en la idea que tú tienes de cómo es tu vida, y te deprimes, te causa depresión. Y muchos problemas mentales de depresión, de ansiedad, en varios lugares se han presentado gracias a este fenómeno de la obsesión, de pues lo que estamos viendo ahorita, una compulsión a estar viviendo ahí en redes sociales y estar alimentando tu mente con lo que se está presentando ahí, minuto a minuto, ¿no? Y es solo un ejemplo nada más. La compulsión puede suceder también en otras áreas de la vida, en la salud, en el trabajo, ¿sí? La compulsión por tratar de obtener nuestra satisfacción, nuestro valor como persona en lo que hacemos, en el trabajo que desempeñamos, en el puesto que tenemos, en el nivel socioeconómico que tenemos. En fin, son muchísimas cosas. Y tenemos ahí un ejemplo en 1 Corintios 7:37, donde dice, es un caso muy específico, hablando acerca del matrimonio y de la soltería. Está diciendo Pablo, pero el que esté firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Es un caso muy específico, como te decía, donde Pablo le está hablando a los padres acerca de que si le permiten a sus hijas casarse o no.
Está dentro de un contexto muy específico, dentro de una cultura muy específica, ¿sí? Pero si vamos al fondo de lo que está diciendo ahí es que si tú quieres permanecer soltero, ya seas hombre o mujer, tú necesitas saber que, que toda necesidad tuya va a estar completa, va a estar satisfecha, que tú eres dueño de tu propia voluntad. Pero si, como dice uno de los versos anteriores a eso, pero si tú sabes que te vas a quemar, ¿verdad? Usa esa palabra Pablo. O sea, que no vas a ser dueño de tus propios deseos, que no vas a poder dominar tus impulsos, entonces mejor debes de estar pensando en no quedarte soltero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando descuidamos esa debilidad que tenemos, pues ahí se puede agarrar nuestra naturaleza humana para empezar a adquirir hábitos que llevan a obsesiones y que llevan después a compulsiones en nuestra vida. Y que después son muy difíciles de romper, pero no imposibles. Y vámonos al último concepto de las inclinaciones básicas, que es la adicción. Y cada una nos fue llevando hacia otra, ¿verdad? La inclinación que tenemos de nuestra naturaleza humana hacia el pecado, hacia la maldad, nos lleva a ser dominados por ciertos impulsos, los cuales se pueden volver hábitos en nosotros, y esos hábitos nos pueden llevar a adquirir obsesiones, y cuando eso se agrava y se sale de control, se vuelve una compulsión. Y cuando dependemos de esta compulsión para poder estar bien, entonces se vuelve una adicción. Dice ahí el autor de este material que una adicción es una dependencia compulsiva e irresistible de un objeto, acción o sentimiento, resultando en serios problemas en la vida. Es decir, una adicción siempre va a traer consecuencias negativas, siempre va a perjudicar nuestra vida de una u otra forma, sin importar de qué manera se presente la adicción. Ahí en la imagen puse lo que podríamos ver alusivo al alcoholismo, ¿verdad? Y es por lo general el tipo de adicciones que más frecuente podemos ver porque son más notorias, las adicciones a sustancias, pero hay muchísimos tipos de adicciones, no solamente a una sustancia, ¿sí? Y cuando nos volvemos dependientes para poder estar bien, para poder tener paz, para poder tener tranquilidad interior, y sentimos la necesidad de recurrir a esta compulsión, entonces es que sabemos que ya se ha vuelto una adicción. Y muchas veces es difícil reconocerlo, porque igual lo podemos justificar, porque a veces puede ser algo que lo mantenemos como en secreto, oculto, no tan notorio hacia las demás personas, o que parece que lo tenemos bajo control, ¿verdad? Como el que dice, soy un bebedor social, es decir, nada más lo hago cuando voy con mis amigos o los fines de semana, pero todo comienza gradualmente, ¿sí? Todo comienza con pequeñas cosas, como hemos visto hasta ahorita. Todo comienza con pequeñas decisiones, con hacerle caso a un pequeño impulso y que te va llevando y que te va llevando y que te va llevando, hasta incluso a veces no nos damos cuenta cuando ya hemos caído en una adicción. Por ejemplo, Tito, capítulo 2, verso 3, dice que está dando un consejo. Dice, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte. Claro, ancianas no se refiere solamente a mujeres ya de la tercera edad, sino que a mujeres
de una edad en la que ya son responsables de una familia, que ya pueden ser responsables en su casa, ¿sí? Entonces, a mujeres ya grandes, no necesariamente ya que sean, que ya estén en su vejez. Y entonces a ellas les dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Y nada más es un ejemplo en el que se le está diciendo a este grupo en particular, ¿verdad? No se vuelvan esclavas, tengan cuidado de no volverse esclavas a esto. Y aunque en la Biblia no se encuentra la palabra adicción, porque esta es una palabra moderna, nosotros podemos ver exactamente la misma idea, el mismo concepto cuando habla de esclavitud. ¿Sí? Y cuando la Biblia se refiere a que nos cuidemos de llegar a ser esclavos de algo, pues ahí incluye las adicciones. ¿Sí? La adicción es un tipo, una especie de esclavitud, pero de nuestra alma. Muy bien. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver en qué lugar de esta cadena, ¿verdad? De estos niveles nos encontramos en las áreas de nuestra vida. Si nosotros todos estamos bajo inclinaciones hacia la maldad, eso ya lo dijimos, pero a lo mejor hacemos cosas por impulso nada más, pero no han llegado a ser más graves. Tú puedes reconocerlo y sabes cómo atacarlo, pero ¿qué tal que si ya llegó a ser algo más grave, algo ya más persistente? Pues va a requerir un tipo de ayuda diferente a algo que apenas está empezando, ¿sí? Y por eso es importante saber en dónde nos encontramos. Y aquí tú a lo mejor pues no lo tienes que decir ni nada, pero tú puedes analizar, examinar tu vida y pensar en dónde me encuentro yo en cuanto a mis hábitos, en cuanto al dominio propio. Y vamos a terminar con algunos versículos que nos enseñan cómo Dios nos ayuda a poder vencer esta inclinación que tenemos hacia la maldad. La primera, y que podemos sentar como una base, es que no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? Sino que es algo que está tan apegado a nuestra naturaleza que nosotros necesitamos un cambio, una transformación total por dentro, ¿sí? Y por lo tanto eso solamente lo tenemos cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en Jesús, ¿sí? Cuando nosotros decidimos incluso usar la Biblia, pero tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas, tratar de cambiar hábitos, tratar de cambiar cosas recurrentes en nuestra vida, a lo mejor lo vamos a lograr por algunos días, tal vez meses, quizá años, pero si el problema de raíz en nuestro corazón no se trata, eso en algún momento va a volver a surgir, en algún momento vamos a volver a caer, en algún momento regresaremos ahí, porque es como el ejemplo, ¿verdad? Que viene en la Biblia, donde dice que agarras un puerquito, ¿verdad? Lo agarras y lo puedes agarrar de lodo y todo sucio, todo maloliente, y lo bañas, pero muy bien, y lo perfumas, ¿verdad? Y lo vistes, le pones un moñito y todo. Pero ¿qué va a hacer ese puerquito? A los minutos de que lo dejes en paz, va a ir corriendo y se va a echar otra vez al lodo, a lo mismo donde lo sacaste. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Está en su naturaleza. Y aquí no me gustaría dejar mal los puerquitos, sino que ellos, como no sudan, necesitan embarrarse de lodo
para refrescar su piel. Es la razón por la que hacen eso, no porque sean unos marranos. Y así somos nosotros. Por nuestra naturaleza nosotros acudimos a cosas, vamos y agarramos. ¿Por qué? Porque creemos que eso es lo que va a solucionar nuestros problemas, porque eso es lo que va a satisfacer nuestra necesidad, porque eso es lo que nos va a hacer sentir bien. Pero hasta que no cambie esa naturaleza en nosotros, es que hasta que cambie es que vamos a dejar de recurrir a eso, es que nuestra mente va a ser transformada y vamos a darnos cuenta que no lo necesitamos. Vamos a darnos cuenta que no debemos de depender de esas cosas, ¿sí? Y por lo tanto, tú necesitas reconocer que lo necesitas, o sea, que necesitas a Dios, que necesitas a Cristo, que necesitas un cambio en tu interior, que necesitas, como dijo Jesús, nacer de nuevo. ¿Sí? Pero si ya lo has hecho, si tú ya has nacido de nuevo, si tú ya has creído en Jesús, si tú ya te has arrepentido de tus pecados, tú le has pedido perdón al Señor y Él te ha transformado por dentro, pero aún así vuelves a caer en cosas, volvemos a recurrir. Eso es posible porque aún no hemos sido librados totalmente de la naturaleza humana, aún seguimos en el cuerpo, ¿sí? Como Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque en nuestro cuerpo está la semilla del pecado que como te decía ahorita, hace que nos mueve en una inclinación hacia la maldad. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para empezar a transformar esas cosas, ¿sí? Y a través de la palabra y la sabiduría que nos enseña y el poder del Espíritu Santo a nuestro favor, en nuestra ayuda, aquí viviendo dentro de nosotros, es que empezamos a cambiar, empezamos a ser transformados y empezamos a entender las cosas de una manera distinta, empezamos a verlo todo diferente. Por ejemplo, Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tus caminos son tus hábitos, aquello que constantemente estás haciendo. Entonces, cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos y sabemos que necesitamos a Dios, empezamos a hacer eso, empezamos a confiar más en Dios, empezamos a no confiar en nuestra propia prudencia, empezamos a reconocer qué es lo que necesitamos cambiar, ¿sí? Y luego, Segunda Reyes 17:13, Dios dice: volveos de vuestros malos caminos, o vuélvanse de sus malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Lo que después de que el Espíritu Santo nos enseña la necesidad de confiar en Dios, nos enseña también a que necesitamos dejar aquellos malos hábitos y nos enseña a cómo empezar a obedecer a Dios, cómo empezar a guardar sus mandamientos, ¿sí? Y luego, Segunda Reyes 21:21 dice: y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Aquí nos está hablando de una persona específica que adquirió ciertos hábitos gracias a la influencia familiar. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es que también nos muestra cuáles de nuestros hábitos hemos adquirido por una costumbre de nuestra familia, por quizás verlo en nuestros padres o en hermanos o en personas muy cercanas a nosotros, ¿sí? Porque a veces, como dice la misma Biblia, dice que con las personas que andamos así nos volvemos, ¿sí? A veces puede que no sea tu familia, pero puede ser un grupo de amigos al cual tú frecuentas mucho. Y al principio tal vez tú no haces lo mismo que ellos, pero conforme pasa el tiempo y conforme más cercano te haces a ellos, va a llegar un punto en el que te vas a dar cuenta que estás haciendo las mismas cosas, estás hablando de la misma manera que ellos, estás visitando los mismos lugares que ellos, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer esto y podernos dar cuenta
¿verdad? Cuando es una influencia externa y por lo tanto hacer algo al respecto, ya sea cortar una relación, poner límites, etcétera, etcétera, lo vamos a ir viendo. Y luego, Job 17:9 dice: proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios y empezamos a cultivar buenos hábitos, estos buenos hábitos nos dan la capacidad de limpiar nuestra mente, limpiar nuestros sentimientos, nuestros deseos, y también de fortalecer nuestra vida. Nos dan fortaleza, los buenos hábitos nos dan fortaleza. ¿Sí? Gracias a Dios yo puedo decir que no batallo con las mismas cosas que batallaba antes de ser cristiano o cuando recién estaba comenzando, porque al obedecer a Dios en esas áreas en particular, Dios me fue fortaleciendo. Probablemente tú lo has experimentado también. Y ya para ti no es, esa cosa no es una debilidad más. Ya es algo, ya es simple, ya lo pasas por alto más fácilmente. A lo mejor ahora te enfrentas a otras cosas más difíciles. Pero así, los buenos hábitos nos van fortaleciendo cada vez de mayor manera. Y terminamos con esta cita de Job 22:28, en la que nos dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Qué quiere decir? Que los buenos hábitos tienen que ser determinaciones, tienen que ser decisiones. No van a, es todo lo contrario a lo que hablábamos ahorita de los impulsos, las inclinaciones. Esas salen por automático, pero los buenos hábitos tenemos que intencionalmente practicarlos, tomar la decisión de decir: voy a hacer de esta acción un hábito, voy a hacer de esta costumbre un hábito, voy a hacer de este cambio un hábito. Tenemos que tomar una determinación. No podemos esperar a que nos nazca, no podemos esperar a que todo se acomode, ¿sí? Por ejemplo, cuando batallamos con la decisión de perdonar, no podemos esperar a que cuando nadie me ofenda, entonces ya perdono. Imagínate, pues nunca. Porque siempre van a haber personas que te van a ofender, siempre van a haber personas que te van a lastimar, siempre van a haber personas que te van a herir, poquito, más o menos o mucho. Debemos de tomar una determinación de perdonar, sin importar lo que pase, sin importar quién sea. Nada más por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y el perdón se puede volver un hábito, pero con una obediencia, con una rendición, con una confianza hacia Dios, ¿sí? Dejando aquello que Dios nos pida que dejemos. Entonces, pues aquí termina esta primera parte, ¿sí? De cómo vamos a empezar a examinar, vamos a empezar a ver estos principios bíblicos y en las áreas en las que nosotros podemos cambiar esos hábitos, inclinaciones o incluso hasta adicciones. A lo mejor no vamos a poder verlo así como que a gran profundidad, pero sí puede ser una guía que te puede ayudar a pedir ayuda, a buscar personas que te puedan apoyar en alguna área específica, ¿verdad? Que tú lo necesites, que tú puedas platicar, que tú sepas cómo empezar a enfrentar pues esas situaciones que a lo mejor te están manteniendo con un desánimo, te están haciendo sentir mal, ¿verdad? Porque batallas para cambiarlas, para dejarlas, etc. Y debes de saber que yo no estoy aquí hablándote como un maestro experto del tema, sino que estoy junto contigo como un aprendiz. O sea, yo también estoy aprendiendo en muchas áreas de mi vida, ¿verdad? De cómo poder adquirir mejores hábitos, cómo seguir desarrollando el fruto del dominio propio. Así es de que juntos espero que vayamos aprendiendo
y que Dios nos vaya enseñando y que vayamos desarrollando, creciendo más en esta área del carácter y del dominio propio. Muy bien, pues hemos terminado. Déjame hacer una oración rápidamente para despedirnos. Padre, te doy gracias, Dios, por cada persona que ha estado aquí, Señor, en el lugar. Gracias por cada persona que ha estado conectada, Señor. Gracias por cada persona que después va a ver esta clase en video, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que en esas áreas que tú nos estuviste mostrando, Señor, que necesitamos trabajar, que necesitamos depender de ti y dejar de depender de otras cosas, Señor. Te pido que nos fortalezcas, que nos des ánimo principalmente, que nos enseñes que hay esperanza. Siempre hay esperanza, Señor. En ti hay esperanza, Señor, de cambiar. En ti hay esperanza de poder tener victoria, Señor, sobre cualquier cosa, porque aun cuando Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, él también dijo, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él, así como murió y cargó con nuestro pecado en la cruz, también resucitó y nos ha dado el poder para nosotros también poder vencer cualquier área, cualquier cosa que trate de esclavizarnos y de dominarnos en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por Jesús. Te damos gracias, Señor, y pedimos que nos sigas enseñando y que podamos seguir poniendo en práctica lo que tú nos vas mostrando en tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues bueno, se me olvidó checar si había alguna pregunta, pero creo que no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, por ahí la hermana Betty nos puso un versículo de Filipenses 3, 12, 14, dice, no lo hemos logrado, somos imperfectos y estamos cambiando poco a poco para alcanzar no la perfección, pero sí el que tengamos vida en Jesús. Ok, así es, hermana. Dios perfeccionará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Amén. Pues bueno, un saludo a todos, qué bueno que pudieron conectarse. Nos despedimos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora para continuar con el siguiente episodio de Los Hábitos. Nos vemos. Buenas noches.